la paloma. Diga conmigo, la paloma. La paloma. Así se llama este mensaje, la paloma. y cuando usted lleva tiempo en el Evangelio y escucha este nombre, la paloma, usted tiene ciertos paradigmas y se imagina cosas, ¿verdad? Pero eso que usted se imagina, yo no lo voy a hablar hoy día. ¿Qué se imagina cuando hablamos de la paloma? ¿Qué dijo? El Espíritu Santo, ¿cierto? Humildad. Pero no voy a hablar de eso hoy día. Usted se va a dar cuenta que tiene muchas palomas. Y no solo que andan en el techo, porque aquí en la iglesia se suben, andan arriba del techo. Se va a dar cuenta que tiene muchas palomas en su vida. Pero vamos a introducir el mensaje hablando del río Jordán. El río Jordán es un río que está en Israel, que hoy día es frontera con Jordania. Y ese río Jordán nace desde el norte y llega hasta el sur de Israel. ¿Sabe lo que significa Jordán en hebreo? Jordán o Yardén, Yardén o Jordán. Significa descender. Descender. Y cuando nosotros queremos asimilar la palabra descender, tiene que ver con estar en una altura y bajar. No sé si la cámara me puede seguir porque no veo repetición. Voy a avanzar hacia mi izquierda. Entonces yo voy a descender. Estoy en una altura. Esto tiene 50 centímetros más que usted. Y ahora voy a descender y voy a estar al mismo nivel que usted. Eso significa descender. Ah, pastor, es sencillo. Sí. Eso significa el nombre de Jordán, descender. Pero tiene una profundidad hermosa el nombre del río Jordán. Porque cuando se habla de este descender es una alusión a las aguas de este río. Este río parte en los hielos eternos del norte que están en un solo monte muy alto, así como el Cerro de la Campana nuestro, el monte Hermón en Israel. Ese monte Hermón tiene hielos eternos en su cima y de ahí fluye un caudal de agua. Obviamente cuando llega a los pies del río, el agua ahí es transparente, es muy pura, tú puedes tomar de esa agua y todo. Y luego comienza a avanzar hacia el sur de Israel y desemboca en un gran lago, que usted ha escuchado hablar del mar de Galilea, ¿cierto? A Jesús le decían el Galileo. El mar de Galilea no es un mar, es un lago. También se llamaba lago de Tiberíades. Pero es tan grande que ellos le llaman el mar de Galilea. Obviamente en esos tiempos no se entendía el concepto de lo que era un océano y lo que era un lago, ¿cierto? No se podía ver en forma aérea como para definir. Así que se decía el mar de Galilea y obviamente de agua dulce. Pero luego de este lago seguía fluyendo hacia el sur. Imagínense en su cabecita hacia el sur. Seguía fluyendo el río Jordán y llegaba hasta el final de Israel. Y al final de Israel no solo, escúchalo bien, no solo llegaba al mismo nivel. Usted entiende que las aguas se equilibran en niveles. Aquellos que alguna vez han tomado niveles en la construcción, ustedes son todos jóvenes, hoy día ponen un instrumento, Ronald, ¿cierto? Con una manguera transparente y uno pone 1 metro allá y cuando el agua subió al mismo metro acá, está al mismo nivel, con una manguera. Eso se llama la ley de los vasos comunicantes y todo un tema que se lo deben haber enseñado en el colegio. Por lo tanto, las aguas tienden a establecerse. Sin embargo, en este río Jordán, cuando va llegando al final, en el sur de Israel, ¿sabe lo que ocurre? Un fenómeno increíble. El agua desciende más de 200 metros. Y allá abajo, 200 metros más abajo, se muere el agua. Y ahí se llama Mar Muerto. Y ahí se acaba el río. Nosotros vemos todos nuestros ríos. ¿Dónde terminan? ¿Dónde terminan? En la Aconcagua, por ejemplo, ahí en Concón, ¿cierto? En La Boca. ¿Por qué se llama La Boca? Porque está la boca de la desembocadura del río Aconcagua. Y desemboca ahí. Pero ahí no. En Israel cae y desciende y ahí muere todo.
Entonces, en alusión a esa forma de descender del río Jordán, se llama a este río por ese nombre, Jardán, que significa descender, descender. Bueno, quiero hablarles de un relato bíblico maravilloso donde aparece Jesús en el río Jordán y está Juan Bautista esperándolo, pero no lo está esperando a él, está esperando a todos los que vinieran a bautizarse. Entonces, quiero decirte que el primer principio que ocurre es que Jesús debía descender. Diga conmigo, descender. Él debía humillarse. Siendo sin pecado, él tenía que ir a bautizarse con bautismo de arrepentimiento. No tenía de qué arrepentirse, pero tenía que ir a bautizarse con bautismo de arrepentimiento. Hoy voy a decir muchas máximas, por lo tanto quiero que este mensaje, después usted entre al canal de YouTube de EDS Ministerio y lo escuche 3 veces. Póngalo rápido si quiere, como quiera, pero escúchelo 3 veces. Porque hay mucho contenido profundo y voy a decir muchas máximas que son frases indiscutibles, maravillosas, pero muy profundas. Esas que a veces nosotros vemos en un post de un muro o que aparece, ¿cierto?, en una foto del Instagram y uno dice, ¡oh, qué buena frase! Aquí va la primera. El verdadero honor se encuentra en servir con humildad. El que se humilla será ensalzado. El que se humilla será exaltado. El verdadero honor se encuentra en servir con humildad. Yo le quiero hacer una pregunta, sobre todo a los jóvenes. ¿A quién le gusta ser humillado? A nadie. ¿Te gusta, Dante, que te pasen a llevar? No, ¿cierto? ¿A quién le gusta ser humillado? A nadie. Pero Jesús se tenía que humillar. Es desagradable que a uno lo humillen, a cualquiera. Pero él, escúchalo bien, él tenía que humillarse porque a él no lo podían humillar. Jesús se debía humillar voluntariamente y lo hizo por amor. De nuevo se lo voy a decir, a él no lo podían humillar. Jesús se debía humillar voluntariamente y lo hizo por amor. ¿Sabe por qué? Porque a mi Dios nadie lo puede humillar. Porque Él es el más grande, Él es el más alto, el más poderoso, el más capo. Él no puede ser humillado por nadie, pero Él dijo, yo me voy a humillar por amor. Por eso Él descendió al Jordán. Por eso Él fue frente a Juan Bautista para ser humillado por arrepentimiento. Esa es la introducción al mensaje. Diga conmigo, la paloma. La paloma. Hoy día vamos a hablar de la paloma. No vamos a hablar de la paloma. Vamos a identificar la paloma. ¿Dónde está la paloma? Vamos a abrir la Biblia en Juan 1, 29 al 34. El libro de Juan, nosotros sabemos que presenta un evangelio ascendente, un evangelio donde muestra a Cristo con las características de Dios. Y aquí comenzamos a ver cómo se desarrolla. Dice así, siga conmigo la lectura. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía. De nuevo lo voy a repetir. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifiesto Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Cómo qué? Como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él,
Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Padre bueno, Rey de misericordia, gracias por tu palabra hermosa. Señor, abrimos nuestros oídos, abrimos nuestra mente, bajamos nuestros paradigmas, Señor, y ponemos, Señor, a disposición toda nuestra voluntad para que tú nos hables, Señor. Tu palabra hoy día es necesaria, Señor, y vital para muchos de nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, es necesaria para seguir avanzando en la vida. Tu palabra es necesaria para crecer. Padre, háblanos, queremos oírte. En el nombre de Jesús, amén. Juan Bautista tenía una misión. Él tenía que preparar el camino del Mesías. Él tenía que enderezar la vereda, él tenía que preparar, ¿cierto? Poner una alfombra para que apareciera en acción el Mesías. Y él tenía que dar a conocer la identidad del Mesías. Nadie tenía idea quién era el Mesías, todos esperaban al Mesías. Todo Israel esperaba al Mesías y Juan Bautista había recibido de Dios que él en un minuto iba a saber quién era el Mesías. Mire, otra máxima. Los que preparan el camino para otros son a menudo los más grandes en el reino de Dios. Los que están por ahí sirviendo y que nadie los ve. Los que no tienen un micrófono aquí y dicen, oye, el pastor canta bonito. Eso no sirve mucho. El que está ahí lavando las tazas del desayuno. El que está haciendo el aseo cuando la iglesia no está funcionando. Los que están tirando cables ahí hasta tarde. Los músicos cuando están ensayando a una hora. Eso cuenta. Eso cuenta, hermanos. Los que preparan el camino para otros, para que usted se siente, para que usted disfrute. Aquellos que hicieron ese pancito y lo hornearon y con amor y con cariño y usted se lo come y dice, qué cosa más rica. Esos son grandes en el reino de Dios. Esos son los grandes en el reino de Dios. ¿Dónde quieres ser tú grande? ¿Aquí? ¿Tener buena fama? No sirve mucho. Te paras aquí y cuando algunos te aplauden, la mayoría te tira flechas. ¡Pum! Dardos. ¡Pum! Juguemos al blanco con este guatón que está frente. ¡Pum! Así funciona. Pero aquellos que preparan el camino para otros, aquellos que se gozan evangelizando en su trabajo, hablándole a alguien y pasa tiempo y un día estás aquí en la iglesia al lado de él. Oh, eso sí que es gozo. Primer punto, vamos a ver 2 puntos. El primero es la revelación divina. Aquí hay una revelación divina. ¿Cuál es la revelación divina? Que se revela el Señor. Porque Juan tenía una misión imposible, descubrir al Mesías. Pero era una misión a ciegas. Acuérdense, le recalqué cuando estaba leyendo. Y yo no le conocía. Él no conocía al Mesías. Él no sabía quién era el Mesías. Esta afirmación indica que, como dice Lucas 1:36, que Juan no le conocía. Y era su pariente. Era su pariente. Era el pariente. Dice la Biblia que Jesús era primo de Juan. Pero hasta que vino una señal divina, al igual que nos toca a nosotros vivirlo, vino una señal divina y se dio cuenta y dijo, a lo mejor él le tenía hasta, ni siquiera le decía Jesús a su primo, primito, tú eres el Mesías. No lo dijo así porque había gente, dijo todo lo que está escrito ahí. Pero él por dentro dijo, mi primo el Mesías, mi primo. Tenía una relación humana con Jesús, una relación familiar. Y ahora pasa a ser que ese primo que era bacán, que lo admiraba porque ya enseñaba, tenía todo un desarrollo. Jesús era una persona que socialmente era admiradísimo. Un tipo muy culto. Era Jesús, siempre fue Jesús. Y él como primo admiraba a su primo. Y dice, mi primo el Mesías. ¡Wow! Él descubre, él no sabía que Jesús era el Mesías. Mire, la comprensión de que Jesús es el Mesías nunca ha sido producto de la intuición humana.
La única forma de entender que Jesús es el Mesías es que Dios se revele a tu vida. Eso fue para Juan, eso es para nosotros. Si Dios no se revela a tu vida, por eso que primero hay que ir al Jordán, hay que descender, hay que humillarse, ¿cierto? Hay que descender, hay que humillarse. ¿Para qué? Para que se revele en tu vida solo por gracia, solo por misericordia, solo por compasión, solo por conmiseración, solo por amor se revele que Jesús es el Mesías, que tú no puedes vivir sin Él, que aunque te cueste y te quieras ir, no te puedes ir. Aunque lo dejes y corras lejos de Él, Él te aparece. Él es tu Mesías, el ungido, el Cristo. Aleluya. Isaías 42:1, Antiguo Testamento. Yo estoy hablando del Nuevo Testamento. El libro de Juan, el Nuevo Testamento. Pero ya en Isaías 42:1, que se cumple aquí en la Escritura, cuando aparece Jesús frente a Juan, dice, he aquí, Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Aleluya. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Amado, nosotros no tenemos esperanza con nuestra propia justicia. Nosotros estamos condenados, no solo somos imputados, estamos condenados. No tenemos opción y Cristo viene a ser Jehová Tiskenu, Jehová justicia nuestra. Él se presenta y trae la justicia. Y aquí vemos el hecho cuando Juan Bautista comienza a ver algo maravilloso. Viene una paloma. Mire, esto se llama el primer cántico del siervo. El primer cántico de Isaías, el cántico del siervo, el cántico del siervo. Y es una profecía maravillosa que está en Isaías 42. Aquí dice que Él ha puesto su espíritu sobre su siervo que Él escogió. Ahí se entiende claramente que es el Mesías. Pero ahora nos vamos después de Isaías, 800 años después. Ahora en público el Mesías, Jesús, es ungido. Es investido por el Espíritu Santo y se posa sobre él una paloma. Se posa sobre él una paloma. Se posa sobre él una paloma. Estábamos leyendo recién este contexto en Juan y decía, aquel me dijo, está hablando de Dios, Juan Bautista. Volvemos a Juan, está hablando de Dios. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Dios le está hablando a quién? ¿Dios le está hablando a quién? ¿Dios le está hablando a quién? A Juan, ¿cierto? A Juan le está hablando. Entonces, la pregunta es, ¿para quién era la señal de la paloma? ¿Para quién era la señal de la paloma ustedes acá? ¿Están seguros? Era para Juan. La señal de la paloma era para Juan. Aquí la paloma es una señal. Ya entienda esto, porque el Espíritu Santo simboliza la paloma y descendió sobre Jesús. No, descendió una paloma. No la mire como el Espíritu Santo, porque realmente sobre Jesús descendió el Espíritu Santo. No en forma de paloma, descendió el Espíritu Santo. Y la paloma es una señal. Diga conmigo señal. Diga conmigo evidencia. Una evidencia, una prueba. Eso es la paloma. Bendito sea el nombre de Dios. Juan Bautista descubre la identidad de Jesús como el Mesías y su revelación viene sobre todo Israel porque lo da a conocer.
Él comienza a decir, este que está aquí, este es el ungido, este es el Cristo, este es el Mesías que llevamos siglos y siglos esperando que viniera. Es el Hijo de Dios, este que está aquí. Y yo lo vi descender al Espíritu y se quedó en él. Porque la señal no era que el Espíritu descendiera, era que se quedara en él y no se fuera nunca más. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y es la señal para identificar a Jesús como el Mesías. Deja de ser su primo, ahora es el Mesías. Imagínense que llega un amigo mío de la infancia que me conoció y yo era un joven normal o un niño normal y un poco bandido y todo lo que significa la niñez, ¿cierto? Y me gustaba jugar a la pelota y todo, y de repente llega aquí y ahora yo soy el pastor Rodrigo y le hablo palabra de Dios a su vida, pam, 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 pam. Y él cuando llega lo primero que dice, chuta, está el Monsalve aquí. ¿Y qué va a hablar este? Pero pasa un rato y Dios comienza a hablar por mi boca y la unción de Dios comienza a operar. Y él dice, ya no es el Rodrigo, ahora es el pastor Rodrigo. Y ahora Dios habla por él. Esa es la impresión que tuvo Juan Bautista. Esa es la impresión que tuvo. Pero él necesitó esta señal, la señal de la paloma. En la tradición bíblica, la paloma ha simbolizado la paz, la pureza, una señal del Espíritu Santo, pero aquí simboliza la unción. Aquí simboliza no solo la unción, también la aprobación del cielo. Es una señal donde Dios está aprobando que este Jesucristo, este Jesús que está ahí, no Jesucristo, Jesús, un hombre común y corriente en ese momento, es presentado en público como el Mesías esperado. Es una señal. Y dice, y el Espíritu permaneció en él. La gran señal sobre Jesús era que el Espíritu iba a permanecer en él. Y esto nos muestra esta bendición permanente que llegó desde Jesús hasta nuestros días. Esto no fue temporal. Antes el Espíritu descendía y después se iba. Hoy día se vino a quedar a través de Jesús. Y el que recibe a Jesús recibe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace morada, hace casa. Usted pasa a ser un templo donde el Espíritu Santo comienza a vivir dentro de usted. ¿A cuánto le gusta eso? ¿A cuánto le gusta eso? Bendito sea el Señor. El Espíritu permanece constante en Jesús. Y esta es la señal de que Jesús no es solo un profeta más, no es solo un rabí, un maestro más. Él tiene una relación única con el Espíritu Santo. Pero en el verso 33 sigue avanzando y vuelve a repetir Juan Bautista. Y dice, pero yo no le conocía. Yo no le conocía. Que quede claro, aquí no hay nepotismo. Aunque él es mi primo, en familia. Pero yo no le conocía, no tenía idea. Yo no le conocía. Esto viene para reafirmar con fuerza que él no sabía que su primo era Jesús, era el Mesías. Pero también muestra la humildad de Juan y su dependencia de ser guiado por Dios. Cuando usted ve a hombres de Dios vulnerables, hace poquito tuvimos un retiro de varones. Yo le hablé 5 principios importantes de aquel que tiene un compromiso con Dios, nivel Dios. Un compromiso nivel Dios. Y el 5.º punto, que era muy importante, era que somos vulnerables. Que somos vulnerables. Que no las creemos todas, que no las sabemos todas. Porque un vulnerable depende del Señor. Un vulnerable depende de Dios. Puedo tener un currículum de este porte, pero frente a la vida y a las realidades de la vida no sirve de nada. De nada. ¿Cuántas cosas te toca enfrentar?
A mí, usted sabe, me pasan cosas y una y otra y otra y otra. Y te toca enfrentar en la vida. Y no sabes cómo hacerlo. Y te pones dependiente del Señor. Porque somos vulnerables. Juan Bautista era vulnerable. Juan Bautista era dependiente del Señor y esperaba que Dios le dijera qué hacer. Y Dios ya le había dicho qué hacer. Entonces él dice, pero el que me envió a bautizar en agua, el que me mandó, ¿quién mandó a Juan Bautista? Dios mismo. Él recibió la orden directa de Dios. Eso significa que Juan Bautista actuaba bajo autoridad divina y él tenía un propósito específico, preparar el camino del Señor. Le dijo sobre el que me mandó a bautizar, es el que me mandó, yo aquí estoy mandado, estoy cumpliendo una pega que a mí me mandaron, hablé con mi jefe y si tienen un problema, me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, aleluya. Usted anda buscando iglesia, está ahí probando, nos viene a visitar, ¿está el Espíritu de Dios? Sí, sí está. Y viene el otro domingo y dice, ¿está el Espíritu de Dios? Sí, sí está. Y viene el otro domingo y dice, ¿está el Espíritu de Dios? Sí, sí está. Ahí está la señal. Me gusta cómo cantan, me gusta cómo predican. La señal es que si aquí está el Espíritu de Dios, la señal es que si aquí está el Espíritu de Dios, no sigas buscando. Pone parking, tira el freno de mano, apaga el motor, bájate del auto y entrégate, porque de ese vas a crecer, vas a ser edificado. No busques más, porque aquí está el Espíritu Santo. Aquí no está la pastora, ¿cierto? Madre de multitudes, una madre espiritual. No, aquí está el Espíritu Santo, que es el jefe de la pastora. Bendito sea el Señor. Dios había dado a Juan una señal específica para identificar al Mesías. Que descendiera el Espíritu Santo y permaneciera en él. Esto no solo confirma la identidad de Jesucristo como el Mesías, sino que también genera una conexión teológica. Palabra que me rodea toda la semana. Una conexión teológica con la idea de que Jesús no solo es el portador del Espíritu Santo, sino el dador también. Porque dice, ¿se acuerdan que yo le había hablado a uno que va a venir el Espíritu Santo? Ahora él va a tener al Espíritu Santo y él los va a bautizar en fuego. Él les dará el Espíritu Santo. Él le impartirá el Espíritu Santo. Amados, necesitamos a Jesús urgente. Necesitamos a Jesús. Los israelitas no fueron capaces de ver esto. Y ellos decidieron darle muerte, pero nosotros no. Diga conmigo, necesitamos a Jesús. Jesús es identificado como aquel que tiene el Espíritu Santo en plenitud. El Espíritu Santo en él se mantiene de manera permanente. ¿Y quién nos bautiza con el Espíritu Santo? Y aquí se inicia. Hoy día yo les decía a los hombres que estaban escuchando el mensaje, les voy a hablar de el punto neurálgico de la fe cristiana. El punto neurálgico del Nuevo Testamento. En este momento se inicia una nueva relación entre Dios y la humanidad. Este es el momento. Amados, Cristo como hombre genera esa realidad de tener al Espíritu Santo, de poder tener aquí. Acuérdese que Cristo era hombre, igual que usted. Si él se golpeaba y tenía una herida, le salía sangre. Era un hombre, igual que usted, igual que yo. Era un hombre. Y como hombre, él ahora tiene el Espíritu Santo y se queda en él. Y de ahí parte un nuevo tiempo. De ahí parte un nuevo tiempo. Porque todo aquel que tiene a Jesús, ahora el Espíritu Santo se queda en él. Eso es extraordinario.
Porque si tú entiendes esto, vas a dejar de que la indignidad se apodere de tu mente y de tus emociones. No, Dios ya no me quiere, no, si volví a caer y Dios no me va a recibir de nuevo. Pero si tú entiendes que el Espíritu Santo se queda en ti y permanece en ti, hasta que tú le digas, Espíritu Santo, no quiero más que estés en mí, eso ya es otro problema. Pero mientras tú no le digas eso, no sé, a lo mejor tú tienes un perrito en la casa que lo cuidaste, que llegó de cachorrito y todo, y lindo y todo en la casa, y de repente cuando se abre la puerta sale y pelea y la otra vez mató a un gato y dejó la escoba en la calle y mordió a alguien y de repente tú dices, la única opción es dormirlo. Pero después dices, pero si lo crié de cachorrito. Y te empiezas a acordar, ya hagamos un canil, y ahí lo tienes encerrado. Pero no lo eliminas, no lo sacas de tu vida. Si tú pecas, si tú sales a morder a otro, si tú vuelves a caer, Dios no te elimina. Dios no te elimina. Dios no te va a hacer dormir. Todo lo contrario, te va a ir a buscar. Te va a tomar de la mano derecha y te va a guiar conforme a su consejo. Bendito sea el Señor. Jesús es el único capaz de otorgar el Espíritu Santo a sus seguidores. Diga conmigo, ¿qué evidencia? ¿Qué evidencia? ¿Qué prueba? Pero mire, aquí se añade una total confirmación. En Mateo, otro evangelio, ¿cierto? Son 4 evangelios. El evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 17, dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. ¿Se acuerda lo que decía Isaías 42:1? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Se conecta esta proclamación del cielo con Isaías 42:1. Por lo tanto, frente a Juan Bautista y con todo lo que se está proclamando, lo que se está diciendo, lo que está pasando, que la paloma y el Espíritu desciende y todo eso, pareciera que el hombre va a mantener su fe en alto siempre, su fe firme. Con estas señales tan directas de la revelación del cielo, uno dice, Juan Bautista se iba a mantener, iba a ser un grande pero potente en la fe. Pero le quiero decir algo hoy día. Juan perdió la fe. Juan perdió la fe. Juan perdió la fe. Segundo punto, cuando nos gana la desconfianza. Quizás tú vienes del valle de la desconfianza. Nosotros en este país estamos en una crisis de confianza hace 2 décadas atrás. Nadie confía en nadie, nadie confía en nadie. Y cada vez es peor, y cada vez es peor, y cada vez es peor. Es fuerte, pero es así. Cuando nos gana la desconfianza, Lucas 7, 19 y 20. Lucas 7, 19 y 20. Dice, y los envió a Jesús. Ah, qué lindo. Y los envió a Jesús, ¿a quién? Juan Bautista envió a sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mire, nos encontramos, contextualicemos, nos encontramos con un momento profundo, un momento humano de Juan Bautista, un momento de tremenda incertidumbre. ¿Por qué digo un momento humano? Cualquiera puede pasarle. Juan el Bautista, el profeta que había preparado el camino para Jesús, ahora está encarcelado, enfrentando la oscuridad de su destino, que en cualquier momento lo podían sacar de la celda para matarlo. Lo domina la ansiedad y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir?
¿O esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Llevo un tiempo en la iglesia y ya no siento lo mismo que la primera vez que cuando vine. Señor, esta es la iglesia que tienes para mí. ¿Está el Espíritu Santo aquí? ¿Está el Espíritu Santo aquí? No importa cómo te sientas. ¿Qué pastor? No importa cómo te sientas. La Biblia, la palabra es la que manda. A pesar de haber visto y proclamado a Jesús como el Cordero de Dios, Juan comienza a dudar. Él está dudando. Y ahora busca una nueva confirmación porque la ansiedad está ahí. Una máxima. Lo vuelvo a decir para que usted... La ansiedad prepara el camino a la desconfianza. La ansiedad prepara el camino a la desconfianza. La ansiedad prepara el camino a la pérdida de fe. Pierde la fe, llega el temor. Y se acabó tu fe. Y aquí voy a comenzar a reflexionar un poco. Estamos hablando de Juan Bautista que perdió la fe, que dudó. Cuesta confiar en Dios. Amados, cuesta confiar en Dios. Y me duele decirlo, porque en estos tiempos cuesta mucho. Pastor, ¿a usted le cuesta confiar en Dios? Mucho, mucho. Y yo decía, Señor, si yo le digo esto a la iglesia, van a decir, ¿y si al pastor le cuesta, qué queda para mí? Pero yo no puedo mostrar una realidad diferente. Yo soy como Juan Bautista. ¿Cuesta confiar en Dios? Sí, cuesta. Pastor, a mí me cuesta, a mí también, chócale. Pregunta, ¿cuántas pruebas tenemos de su fidelidad? ¿Cuántas pruebas tienes de que Dios es fiel? Muchas, ¿cierto? Ahora vas a descubrir el título. ¿Cuántas palomas tienes? Yo tengo una colección de palomas. ¿Cuántas palomas tienes? ¿Cuántas palomas tienes en tu vida? ¿Cuántas palomas tienes en tu vida? ¿Cuántas señales de fidelidad de Dios tienes en tu vida? ¿Cuántas? Comienza a pensar. Comienza a pensar cuánta fidelidad de Dios hay en tu vida. Mi hermano me decía el otro día, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y yo le decía, 70 veces 7, que significa todas las que vengan por delante. Y Dios me decía, pastor, oré al Señor y al otro día Dios me respondió algo muy, muy, muy grande. Él tiene una tremenda paloma que levantar hoy día. ¿Cuántas palomas tienes tú? ¿Cuántas palomas tienes tú? Dani, ¿cuántas palomas tienes? ¿Cuántas veces el Señor te fue a buscar? ¿Cuántas veces el Señor te ha recogido? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por cosas, a verse, vas pasando la ambulancia, rescate total y dice, así me rescató Jesús? Amado, amada, ¿cuántas palomas tienes en tu vida? Igual desconfiamos, igual perdemos la fe, igual desfallecemos y estamos llenos de palomas, llenos de señales que Jesucristo es la única solución, lleno de señales que Jesucristo es el centro de todo, lleno de señales que indican que Dios nunca te va a dejar ni te va a abandonar, te va a dejar huérfano porque Él es un papá perfecto. Pastor, y si estamos llenos de palomas, ¿por qué comenzamos a dudar? ¿Y por qué comenzamos nosotros? Porque, escúchelo bien, somos seres humanos y lamentablemente en este tiempo, que es un tiempo dificilísimo, se basa más la fe en lo que yo siento que en lo que dice la palabra. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Las generaciones de hace 50, 80 años eran mucho más frías. Sí, es verdad. Es verdad. Para que tu viejo te dijera te amo, era algo extraño.
Un papá que le dijera a su hijo te amo era así como... Sin embargo, nosotros, yo que soy de una nueva generación, a mis hijos te amo y te amo y te amo, pero una palabra así como tremenda. Porque la generación anterior era más frío. Pero no había un dominio tanto de las emociones como hoy día. Y cada vez es peor. Si la nueva generación no está entretenido, estoy aburrido. Y así nos decían a nosotros. Estoy aburrido. ¿Y qué queréis que haga? Esa era la respuesta. Es que hace 4 días que está lloviendo y yo quiero salir a la calle a jugar. Porque no había Nintendo, no existía nada de eso. Recién había salido el Atari, pero nadie tenía de eso. Y ahí estabas encerrado. Hoy día no, tome mijito, ahí está el celular, ahí está la tablet y ahí entretienes, chao. Porque hay una realidad de satisfacer nuestro sentir. Y la iglesia se ha quedado con el sentir y no con la palabra. Si tú vienes el miércoles, te voy a hablar 1 hora o 45 minutos o lo que me toque predicar, te voy a hablar de la importancia que tiene la palabra. Nuestra fe no se basa en lo que yo siento, se basa en la Escritura, en la palabra. Y nosotros desfallecemos, igual que Juan Bautista, cuando tenía la palabra, no confió en la palabra. ¿Y quién le había dado la palabra? Dios mismo. Tenía una paloma tipo cóndor, así gigante. Porque Dios mismo le había hablado y le había dicho, pero él desconfió de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le ganó su sentir, su temor, por estar encerrado en la cárcel. Por lo tanto, tú tienes que volverte a la Escritura. Independiente de que aquí lo pasemos bien, dancemos, rico, todo, tienes que leer la palabra, tienes que instruirte en la palabra, tienes que pedir discipulado, que haya alguien que te enseñe la palabra a ti en forma directa. Esta generación está acostumbrada a que las cosas pasen rápido. Y nos inquietamos y no sabemos esperar en el Señor. Y eso ha trascendido a la iglesia chilena. Y estamos llenos de cristianos débiles en la fe, que cuando llega la prueba, reprobamos. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Escucha su palabra. No, pastor, es que a mí me gusta escuchar música. Bueno, combina las dos cosas. Pero tienes que escuchar la palabra, tienes que oír su palabra. Juan, como muchos de nosotros en tiempos de incertidumbre, está en un momento en la cárcel y necesita reafirmar su fe. Necesita escuchar de nuevo esa voz que calma la tormenta de la vida. La voz del Padre, la voz de Dios. Una nueva máxima. El amor de Dios brilla más fuerte cuando nuestras fuerzas parecen desvanecerse. El amor de Dios brilla más fuerte cuando nuestras fuerzas parecen desvanecerse. Cuando ya quedamos sin fuerza. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y Pablo dice, en mi debilidad, en mi debilidad. Corintios 12:10, la última parte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga conmigo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero no en mis fuerzas, en las fuerzas del Señor. No en mis fuerzas, en las fuerzas del Señor. Amado, en la duda, en la oscuridad, como las que enfrentó Juan en prisión, Jesús sale a nuestro encuentro para reafirmar nuestro valor y propósito. Salió Jesús a reafirmar a Juan. Aleluya. Una pregunta. En los momentos más oscuros, ¿a quién acudimos? En los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles. Hace poquito yo fui inspirado a una canción que dice, yo tengo a dónde ir.
yo tengo a dónde ir. Porque yo tengo dónde ir. Yo tengo dónde ir. Yo tengo papá. Yo tengo protector. Yo tengo un amoroso Dios. Tengo los pies del maravilloso. ¿Cuántos pueden decir como la pastora, yo tengo papá? Yo tengo dónde ir. Yo tengo a mi protector. Yo tengo a mi amado que está esperando por mí. Juan le dice, a ver, Jesús, aclárame. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y Jesús dice la palabra, no dice la palabra. Jesús dice, a ver, Juan, descendió sobre mí el Espíritu Santo, vino la paloma. No le dice eso. No le dice eso. No le dice eso. Amado, hay cinco conceptos para mantener el amor. Y hablo de todo tipo de amor. Y uno de ellos es la afirmación. O en este caso confirmación, pero es la afirmación. Viene a afirmar quién es Juan Bautista. Él te afirma, Él te pone firme cuando estás tambaleando, cuando estás ahí. Jesús no condena la pregunta de Juan, al contrario, le responde con compasión. Lucas 7:22. ¿Hay 7 Lucas por ahí? Lucas 7:22. Y respondió Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Mire, con las manitos quiero que cuenten. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cuántas? Aplauda, si quiere aplaudir. Mantenga los 6 pues así con la manito. Ponga así la manito 6. ¿Cuántas palomas le da el Señor ahora? ¿Cuántas palomas le da Juan el Señor ahora? 6 palomas. Dios le había dado una. Con eso le debería bastar. Pero si sumamos 6 más la otra, Dios te afirma en forma perfecta. El número 7 es número de perfección. Él te afirma en forma perfecta, amado. Él te afirma en forma perfecta. Él te afirma cuando tú estás listo para caer. En nuestras preguntas más profundas, Jesús responde con amor, nos afirma y nos sostiene. Siempre hay palomas para el amado de Dios. Nunca van a faltar las palomas, nunca van a faltar las palomas para ti. En los peores momentos Jesús está ahí listo para responder y fortalecer nuestra confianza en Él. En nuestras preguntas más profundas, Jesús está ahí. Hermano, te recuerdo, no necesitamos esperar a otro. En Jesús encontramos la plenitud de las promesas de Dios. No va a venir otro, ya tenemos a Cristo. Él es el cumplimiento de toda la expectativa y la respuesta a nuestras profundas inquietudes. A todos los cuestionamientos que tenemos, Dios responde esos cuestionamientos. Si vamos a los pies de Jesús, Él siempre responderá con verdad, con amor y reafirmando, yo soy el que había de venir, y esa promesa se cumple. Tenemos el abrazo de papá. Tenemos el abrazo de papá. Y vamos ya a concluir esta palabra. Porque esta palabra no queda solo ahí. Diga conmigo, hay más. Lo escuché con poca convicción. Hay más. Más fuerte, hay más.
Lucas 7:26 dice más. Escuche lo que voy a relatar, no se me desconcentre. Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, hablando Jesús de Juan Bautista, más que profeta. Aleluya. Este Juan que está aquí, mi primo, de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara el camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios y se bautizaron con los discípulos. Juan Bautista estaba en la cárcel con el bautismo de Juan. Amados, no termina esto en eso. Jesús honra en público a Juan Bautista. Él estaba dudando. Él era un dudón. Él era aquel que estaba dudando de la fe. Y Jesús no solo lo reafirma, sino lo reconoce y lo honra. ¿Sabe por qué? Por sus actos, por cómo abordó la misión que el Padre le había dado, por su corazón. Juan Bautista vivió y tuvo un ministerio de 6 meses. 6 palomas, 6 meses. 6 meses nomás tuvo Juan Bautista. Y después, a los 6 meses, le cortaron la cabeza. Juan vivió para señalar a Cristo, para recordarnos que el corazón que ama a Dios es precioso ante sus ojos. Quizás no has entendido mucho, pero si tu corazón ama a Dios, quiero decirte que tu corazón es precioso ante los ojos de Dios. A pesar de las dudas de Juan, él fue confirmado por Jesús como el más grande, como el más grande. Una nueva máxima: nuestras inseguridades nunca cambian el amor que Dios tiene por nosotros. Nuestras dudas nunca cambian el amor que Dios tiene por nosotros. Tu mal comportamiento tampoco cambia el amor que Dios tiene por ti. ¿En serio, pastor? Usted no sabe lo que he hecho. Dios sabe. Y Él te ama igual. Estás aquí y Él está con los brazos abiertos. Amados, es el reconocimiento divino en lo que realmente importa. Quizás podemos ser un NN aquí en la vida. Quizás has intentado por muchas vías, muchos caminos, pegarte, ser conocido, ser el mejor, y no le has dado el palo a la piñata. Pero Dios te conoce. Dios te reconoce. Dios te afirma, Dios te reafirma. Y te ama con un amor profundo. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera grandeza se mide por la pureza del corazón. Y ese corazón siempre es visto y amado por Dios. Es tu corazón. Dios quiere tu corazón, dice en su palabra. Lo único que Dios le pide al hombre: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Eso Dios te pide. ¿Qué le podemos dar al que hizo el oro, la plata, al que hizo el universo, el mundo fungi, los hongos, todo eso, microscópico? ¿Qué le podemos dar nosotros? Y Dios dice: quiero que me des algo, dame tu corazón. Dame tu corazón, dame tu corazón, dame tu corazón, dame tu corazón. Cuando el mundo nos olvida, Dios nos recuerda que Él nos ama con amor eterno. Y no solo queda ahí, Él nos honra. Porque nunca estamos fuera de la mirada amorosa de papá. Nunca. Nunca está fuera de la mirada de amor. Y para terminar con Juan Bautista, finalmente vemos que la voz que clama en el desierto no es olvidada por Dios. No quedó en el desierto esa voz. Ahora es elevada al cielo. Ahora es elevada al cielo la voz de Juan Bautista. ¿Para quién es el evangelio? Para los frágiles,
para los débiles, para los vulnerables, para los inseguros. Si tú eres uno de ellos, yo te quiero hacer una pregunta. Si hoy Dios te ha confirmado y te ha reafirmado su amor, ¿cómo vas a responder tú? ¿Cómo vas a responder tú? Dios te está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Hay alguien que quiera venir a darle el corazón al Señor? Pasar aquí adelante. Este es un momento en que usted debe responder a su palabra. Dame, hijo mío, tu corazón. Nada más que eso espera el Señor, que le des tu corazón. No tenemos nada más que darle. Él te ama, oh Dios mío, Él te ama de una manera maravillosa. Y ese amor abundante es para ti. Venga a entregarle su corazón al Señor.